dicho? Doutor, Sí, le escucho. tenho uma dúvida. Em relação sobre as práticas? Ajá. Las É, clases prácticas. sim. Y las clases prácticas van a ser acorde a la presentación de las clases. O sea, todo lo que respecta a la parte de neurología va a entrar en las primeras clases, así como se había mostrado acá. Entonces, en esta semana, en la semana que viene, ¿verdad? Tiene que entrar toda esta parte en la semiología, en la práctica. Todo el sistema neurológico. Vamos a tener 1, 2, 3 semanas para prácticas del sistema neurológico. Después vamos a rendir esa parte y después la siguiente semana va a ser toda la parte urinaria, 2 clases. ¿Entienden? Sim, Doutor, e vai haver exame prático? Examen práctico, y examen práctico generalmente queda a cargo de los instructores si es que ellos quieren hacer. Si no, toda la parte de los prácticos semiológicos completitos, eso se incluye ya en el examen final. Escrito. No, el examen generalmente final no es escrito, el examen final generalmente es oral. Es semiología. Semiología tiene que ser siempre oral, pero los escritos generalmente se hacen de forma escrita, o sea, las parciales. Ah, sim. As parciais vai ser escrita e a final vai ser oral. Genial. En algunos casos hay veces que consideramos hacer examen práctico, o sea, examen parcial práctico, pero cuando entra en lo práctico, no entra en lo escrito. O sea, vamos a suponer que les avisamos que que la semiología urológica, que la parte urinaria, va a entrar en lo práctico. Entonces, vamos a hacer el examen nada más práctico, todas las evaluaciones completito, y ese va a ser el puntaje del examen parcial, y no el práctico con el escrito. O sea, podemos considerar un examen práctico como parcial, y eso va a entrar como parcial. ¿Me explico? doutor, Graças. Sim. uno, una pregunta. Sí. Assim, de las clases práticas vão a cair los exames parciales. La práctica de la... Las prácticas de los parciales, eso me van a pasar los instructores de cómo le Porque, estén calificando a ustedes. Yo te digo el examen parcial. sim, porque, por exemplo, nossas classes práticas só começam dia 13, há duas Ah, semanas. E lo Ah, que, temos uma classe pelo seu cronograma antes do exame parcial ajá. de Bueno, neuro. bueno, el examen, la calificación de los parciales también va a entrar en las prácticas, pero el examen parcial en sí, acá como está cronometrado, va a ser examen escrito. A ver, acá en este examen va a ser examen escrito, pero ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que se da acá en la práctica, ellos le están puntuando o le van a estar puntuando los instructores, y esa puntuación me va a dar a mí y yo voy a sumar eso con el examen escrito. O sea, el examen práctico se está haciendo de forma procesual. ¿Me entienden? Sim, doutor. Excelente. Doutor, Sí, te escucho. uma sugerência. Sí. O que passa? Em outro semestre que nós outros tivemos alguns problemas em relação à prática, porque pouco hicimos Ujú, realmente em la prática. Nós temos 2 horas por semana, creio que de prática, ujú, pero en la prática mesmo, nós teníamos em máximo 30 minutos para 20 alunos. ujú. Então, quedava para nós aprender la prática muito pouco. Então, Sí. se há a possibilidade do doutor hablar com os professores de prática para passar a la parte prática mesmo mais tempo para nós outros. Porque que passou? Quando chegou ao exame final de prática, porque nós outros tivemos, nós outros
se pegamos em um momento que não sabíamos muito porque hicimos pouco. Então, se há essa possibilidade, doutor. Perdão molestar-te. Excelente, es un punto importante. La práctica es netamente práctica, tendría que ser. Por lo tanto, la primera clase ustedes ya pueden ya solicitar y ustedes ya pueden ya exigir a que, por ejemplo, le expliquen lo que es la exploración del sistema neurológico, la semiología de la conciencia, cómo se saca la escala de Glasgow, cómo se evalúa la motilidad activa, la motilidad pasiva, cuáles son las maniobras semiológicas que se utilizan en ese caso, cómo se evalúa la sensibilidad y cuáles son las maniobras que uno puede hacer, cómo se evalúa la alteración de la marcha. Entonces, eso pueden exigir ustedes. Y esa semana ustedes pueden hacer solamente esta parte y no pasar a la siguiente. O pueden pasar a la siguiente si es que llegan a realizar todos los procesos de lo que es de la primera clase. ¿Me entienden? Exigen ustedes eso. Tienen que exigir a que le enseñen cómo se hace a cada uno de estos. Así también le exigen a sus instructores para que le muestren y así no tener ese problema de que en algunos casos se desarrolla y el otro no. ¿Está bien? Dale, gracias, doutor. Entonces, doutor, só vamos para a seguinte semana quando todo o conteúdo nós tivermos completo e praticado. É isso? No te estoy entendiendo. Por exemplo, em miércoles 1/9, só vamos a ir para o próximo conteúdo que é no dia 8/9, se todo o conteúdo que está dentro do dia 1 for desarrollado e praticado por todos, ¿es esto? Así mismo es. O sea que Dale. lo que hoy vamos a dar, ustedes tienen que ir practicando ya eso para la semana que viene. Tienen que ir practicando todo ya eso y repitiendo si es que es necesario. Dale, gracias. Súper. Excelente. Así como decíamos Doctor, entonces. Sí, te escucho. disculpame que te moleste otra vez. Dale, no hay ningún problema. Nosotros el semestre pasado dimos semiología respiratoria, semiología cardíaca, dimos electrocardiograma normal, IC6, síndromes coronarios agudos. Ajá. Hasta ahí entró nuestro primer semestre, ¿verdad? Así mismo. Y el doctor tenía que darnos a la parte de arritmias. Esa Ajá. parte iba a entrar en el segundo semestre. Ajá. ¿Y cómo queda eso ahora? Porque mirando el cronograma no encontré eso. Ajá. Quería saber, porque viste que es un tema muy importante, o sea, yo considero algo muy importante y me gustaría tener también. Y súper bien, vamos a tratar de incluir en algunas de las clases lo que les falta a ustedes, ¿verdad? De repente son clases, vamos a decir, atrasadas. Hay que nosotros seguir nuestro cronograma para que al final no nos falte nada y además de eso hacer algunos repasos en algunos puntos en específicos. En este caso, así como me había dicho, tenemos que tratar de recuperar esas clases. Arritmia es una clase bastante extensa, además de lo importante que es, ¿verdad? Entonces hay que tratar de cronometrar y tratar de poner en algunas clases. Pero no vamos a dejar de lado eso, ¿está bien? Dale, doctor, gracias. Bueno, sigamos entonces. Así como explicamos anteriormente, la semiología es la columna vertebral de la medicina. De repente, uno no tiene que pasar una materia o sea, uno no tiene que pasar este grado si es que no conocen lo que es la semiología médica. Tenemos que definir con lujos y detalles, tenemos que saber la mayoría de las maniobras, no digo todo porque es bastante amplio. Tenemos que conocer las maniobras al menos básicas para poder llegar a un diagnóstico sindrómico. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico clínico primeramente, que es un diagnóstico sindrómico, ¿verdad? Y eso a través de todo lo que vamos a estar recabando, a través de la historia clínica, a través del examen físico, llegar a este diagnóstico. Eso sería lo más importante. Después de eso, vamos a pedir los métodos auxiliares de diagnóstico, pero que ya son secundarios. Entonces, nuestra historia clínica, nuestro examen físico, nos tiene que llegar a orientar a qué métodos auxiliares de diagnóstico vamos a estar pidiendo. Un ejemplo,
si por ahí llegamos a tener en urgencia un paciente que viene con disminución del estado de conciencia, que son varias las causas. De repente disminución del estado de conciencia, cuánto tiempo de evolución tiene, cuáles son los síntomas que se acompañan, si hay una mejoría o si hay un empeoramiento, los signos y síntomas que le acompañan, por ejemplo, alteración sensorio con una debilidad de miembro inferior y superior del lado derecho, nos está orientando hacia un accidente cerebrovascular. No le vamos a estar pidiendo de entrada una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en un problema torácico, ¿verdad? De repente estamos pensando en un sistema neurológico, una lesión expansiva. Entonces lo primero que nos va a orientar es hacer una tomografía. Es por ello que es importante realizar este examen semiológico y la historia clínica antes de tomar algunas decisiones. Entonces hoy nos toca introducir un apartado más en la semiología, que es la semiología neurológica. Vamos a estar desarrollando lo que es la conciencia, orientación, atención, o sea, en síntesis el estado de conciencia. ¿Qué es el estado de conciencia? Es la propiedad de mantenernos en contacto con nuestro medio interno y con el medio que nos rodea. Es, en este caso, estar lúcido, vamos a decirle, estar consciente de todo lo que estamos haciendo. El estado mental es la propiedad de analizar, preparar, recordar o sacar conclusiones acerca de lo que estos medios nos indican. Entonces decimos que el estado de conciencia está intacto cuando está funcionando a cabalidad nuestros sentidos. Se define a la conciencia como el correcto conocimiento que el sujeto posee de su realidad, perspectiva y emocional actual y de su pasado, por lo que permite la proyección ponderada al futuro y que se caracteriza secundariamente por actos significativos de conducta, implica el funcionamiento adecuado y armónico de la totalidad del sistema nervioso y en particular el tronco encefálico y de los hemisferios cerebrales. Es lo que les había dicho. Funcionar en toda su cabalidad, el estado neurológico es lo que se llama conciencia intacta. En este apartado vamos a estar evaluando el nivel de conciencia, los contenidos de la conciencia. El nivel de conciencia podemos definirla en forma cualitativa o en forma cuantitativa. Cualitativa es subjetiva y cuantitativa es objetiva. Vamos a estar viendo cada uno de ellos. Entonces vamos a evaluar el nivel de conciencia de forma cualitativa. En la forma cuantitativa va a entrar un criterio que se utiliza para hacer eso, que es el estado de coma de Glasgow, que se utiliza también para cuantificar cuán alterado está el sistema nervioso. Capacidad del paciente para despertar. Depende del nivel de actividad que puede obtenerse del paciente como reacción a estímulos. En este caso también hay que tratar de mencionar que los hemisferios cerebrales y el sistema activador ascendente, la formación reticular, está intacto cuando funciona todo el sistema nervioso central para que estemos conscientes. El estado de conciencia se describe desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿verdad? Alerta es, como todos saben, cómo vamos a evaluar a los pacientes que se encuentra alerta o cómo vamos a definir que un paciente esté en alerta. Hablar al paciente en un tono normal de voz. Un sujeto alerta abre los ojos, lo mira y responde en forma total y adecuadamente a los estímulos. Es lo que se llama despertar intacto. Entonces, cuando un paciente se duerme, si es que se duerme nada más, uno le habla a los pacientes o el paciente esté despierto, vamos a decirle que cierre los ojos. Entonces, al hablarle, responde todos los estímulos. Abre los ojos, responde con total y de la mejor forma posible todos los estímulos que nosotros le estamos haciendo. Entonces los pacientes están en alerta. Los pacientes están letárgicos
¿Cómo evaluar los pacientes que están en su nivel de conciencia alterada, está en un estado letárgico? Habla al individuo con voz fuerte. Vamos a estimular un poquitito más. En el primero era voz normal, en el segundo ya es un voz más fuerte. Por ejemplo, llame al paciente por su nombre o pregunte, ¿cómo está usted? ¿Verdad? Ahí recién te responde. Le hablas despacio, te responde, habla un poquitito más fuerte, también ahí recién te responde. Pero hay que ver también en este caso si los pacientes están escuchando bien. De repente, si no está escuchando bien, tampoco le va a responder que hable en un tono normal. O sea, hay que primero diagnosticar si el paciente está, si escucha bien a ambos lados de los oídos. Obnubilado, cuando los pacientes están nubilados, hay que sacudir primeramente para que puedan responder a estímulo. Como si despertar a alguien que duerme profundamente, está nubilado, entonces hay que despertar, hay que estimular, hay que sacudir. Primero voz, tono normal, segundo un tono más fuerte, tercero hay que sacudirla ya, hay que sacudirle, hay que tocar ya al paciente. Los pacientes estupurosos, aplique un estímulo doloroso, por ejemplo, pellizque un tendón, frote el esternón o ruede un lápiz sobre el cuello unqueal. No se requiere un estímulo más fuerte. Entonces hay que hacer un estímulo doloroso. Entonces los pacientes, nosotros si hablamos al paciente y si nos responde el paciente con voz normal y si nos responde bien, entonces está alerta. Si hablamos despacito y nos responde y hablamos más fuerte y nos responde, está letárgico. Los pacientes que requiere un estímulo más fuerte, que requiere que le sacudamos para que puedan despertar, está nubilado. Está estupuroso cuando le aplicamos un estímulo doloroso y ahí recién nos responde, está estupuroso. Y los pacientes que están en coma hay que aplicar estímulos más fuertes, pero que no responde a esos estímulos dolorosos más fuertes. Entonces decimos que el paciente está en un estado de coma. Las mismas definiciones que estuvimos explicando. Los letárgicos, los obnubilados, los estupurosos y los comatosos. Vamos a estudiar nosotros este apartado así como está en el libro de Argente. Entonces van a tomar eso como un libro de base. También otro tipo de definiciones o la forma en que uno puede evaluar el estado neurológico. Confusión, letargo, delirio, estupor y coma. Condiciones que alteran el estado de conciencia. También hay que tratar de hacer diagnósticos diferenciales con lipotimias y síncope. Lipotimia, sensación de preeminente del sentido, y síncope, sensación de supresión de la conciencia. Pero estos son pasajeros. En el caso de síncope, una supresión transitoria, pero que después responde correctamente a los otros estímulos de nuevo. Con respecto a las etiologías del estado de coma. La etiología del estado de coma. Más bien vamos a hablar del coma. ¿Por qué? Porque los otros estados de conciencia generalmente por varias afectaciones también podemos encontrar. Pero el estado de coma, cuando uno entra en un estado de coma, hay que evaluar toda la posibilidad que le pueda llevar al estado de coma. Como se clasifica en grandes rasgos en comas estructurales y comas metabólicas. En las comas estructurales, como dice su nombre, estructuras. El problema es estructural, el problema es encefálica. Puede ser por tumoraciones, puede ser por alguna masa ocupante del espacio, como hemorragia intracerebral, como una isquemia con edema. Otro tipo, como por ejemplo tumoraciones, pueden producir alteraciones estructurales y eso le lleva a los pacientes a un estado de coma. Después tenemos las metabólicas. Las metabólicas generalmente el cerebro en sí se encuentra, o sea, estructuralmente se encuentra bien, pero la causante viene de otro tipo de afectaciones como las encefalopatías metabólicas, las hipoglicemias, la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, la uremia, encefalopatía hepática, hiponatremia, mixedema y varios otras alteraciones.
Por eso es interesante cuando uno evalúa a los pacientes comatosos que entran por urgencia, ya prácticamente, vamos a decirle, muerto, ¿verdad? Al realizar los exámenes físicos, en este caso, podemos encontrar sin respuesta a ningún estímulo, pero encontramos signos vitales como un latido cardíaco, una respiración. Entonces vamos a tener que realizar algunas maniobras cruentas como intubación del paciente si es que lo requiere y soportes vitales. Si tiene presión baja, tratar de mejorar la presión y después buscar la causa que lo llevó a un estado de coma, de acuerdo a la historia clínica y los exámenes físicos que vamos a estar haciendo a cada paciente. Entonces, eso es fundamental. No es que vamos a perder el tiempo preguntar historia clínica y después hacer examen físico y después hacer a estabilizar a nuestro paciente, sino que primero hay que estabilizar a los pacientes y después buscar la causa en este caso. ¿Por qué? Porque acá corre vida, acá corre peligro a que fallezca nuestro paciente si es que no actuamos en forma y adecuadamente. La misma cosa la explicación fisiopatológica de la coma metabólica y de la coma estructural que van a estar viendo ustedes más adelante. ¿Cómo vamos a evaluar el estado de coma? Vamos a evaluar la respiración, así como les había dicho. Respiración, pupilas, movimientos oculares y la postura y tono muscular. Con respecto a la evaluación neurológica de las pupilas, se dice que la ventana del cerebro son las pupilas. Entonces hay que evaluar la pupila y ver cómo está el sistema nervioso central. Las pupilas se vuelven a dividir otra vez en pupilas normales, que podrían ser intermedias, pupilas midriáticas o aumento del diámetro pupilar, y las pupilas mióticas o disminución del diámetro pupilar. Una pupila grande es una pupila miótica. Ustedes pueden observar acá en el dibujo que el ojo izquierdo está con un diámetro pupilar un poquitito más aumentada y el ojo lado izquierdo las pupilas normales. Entonces, pupilas grandes. Una pupila fija y dilatada advierte respecto a una hernia del lóbulo temporal, lo que ocasiona compresión del nervio motor ocular común y el mesencéfalo. Generalmente este paciente va a encontrar lúcido. El problema es una compresión de una hernia del lóbulo temporal, ¿verdad? Y eso hace que un lado produzca una alteración y el otro esté intacto en el ojo. Pupilas grandes. Podemos observar pupilas grandes midriáticas y que son bilaterales. Las pupilas fijas y dilatadas bilaterales pueden explicarse una anoxia grave y sus efectos simpático-miméticos. Como se observa después de un paro cardíaco, por ejemplo, también se producen por agentes atropínicos, fenotiacidas o antidepresivos tricíclicos. Las pupilas grandes y reactivas bilaterales pueden ser resultado de cocaína, anfetaminas u otras drogas, ¿verdad? Entonces es interesante también en este apartado ver si las pupilas son reactivas o arreactivas. ¿Cómo se evalúa ese examen? Se evalúa con el efecto fotomotor, ¿verdad? Entonces uno abre los ojos, ve una pupila dilatada, ve al otro lado si hay una pupila dilatada y entonces se trata de hacer una reacción fotomotor. Se prende con una linternita o con la linterna del celular también se puede utilizar y ver si hay una reactividad de esa pupila. Si hay reactividad de esa pupila, estamos pensando que podría ser debido a una droga. Y si esas pupilas no responden o es reactiva, entonces vamos a estar pensando en enfermedades más graves intracerebrales. Pupilas pequeñas o puntiformes también vamos a encontrar disminución del diámetro pupilar. Las pupilas pequeñas bilaterales de 1 a 2.5 milímetros sugieren daños de la vía simpática en el hipotálamo o encefalopatía metabólica, falla difusa de la función cerebral con múltiples causas, incluso fármacos. Las pupilas puntiformes menor a 1 milímetro puede producir una hemorragia anular. Entonces, en este caso,
los pacientes que tienen este tipo de pupila hay que tratar de descartar algunas reacciones inflamatorias meningias, porque las meninges cuando se irritan también irritan a los nervios y los nervios irritados producen eh, aumento de la actividad y ese aumento de la actividad produce reacción o produce una contracción de los músculos. Entonces es por ello que se puede observar unas pupilas mióticas. Permiso, doutor. Sí, Pode ser uma pergunta? ok. Sim. Doutor, em relação às pupilas mióticas, Sí, em la prática, eu consigo diferenciar o tamanho, por claro. exemplo, de menos que 1 milímetro ou mais? Claro, cuando uno tiene práctica, ustedes pueden observarse entre ustedes mismos. Ustedes que son mujeres miran mucho el espejo, ¿verdad? Entonces ustedes mismos van a saber cuál es una pupila normal, una pupila intermedia. Entonces graben eso en la cabeza. Esa pupila normal, por eso es interesante conocer primero lo normal y después vamos a ir lo patológico. Entonces, sepan que esa pupila intermedia son pupilas normales. Entonces, uno tiene grabado en la cabeza. Y si ve a un paciente con un diámetro pupilar menor a ese tamaño, entonces vamos a decir que es una pupila miótica. No vamos a estar midiendo con alguna regla o con algún objeto, ¿verdad? De cuánto mide esa pupila, pero sí vamos a tener un parámetro aproximado. Si está disminuido, está puntiforme, no vamos a equivocarnos que es una pupila miótica. Y si la pupila está muy dilatada, este paciente, así como se ve en la imagen, no sé si ustedes todos ven, ¿verdad? Vamos a ver que una pupila intermedia, ¿verdad? Mira. El diámetro pupilar no parece patológico. Sin embargo, si nos vamos a esta imagen, podemos ver que la pupila es chiquitita, entonces es una pupila miótica. Y si nos vamos a esta pupila, está muy dilatada, está midriática. De repente, para la evaluación del diámetro pupilar, se tiene que ver varios parámetros, ¿verdad? Tienen que tener su criterio de evaluación, no es que vamos a poner así todos luces y ahí vamos a evaluar, no. Primeramente tenemos que cerrar los ojos o estar sin luz para que podamos evaluarlo normalmente cómo funciona esas pupilas. Eso le tiene que ir enseñando su instructor en la práctica. Dale, gracias, doutor. Alguien abrió su audífono, su micrófono. Sí, pueden cerrar. Isabela, seu microfone. Isabela, seu microfone. Bueno, claro, entonces esta parte de la evaluación de las pupilas, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la evaluación de los movimientos oculares. Movimientos oculares pueden haber una lesión estructural o puede haber una lesión irritativa epiléptica. Cuando tenemos los movimientos oculares, cuando hay una lesión estructural, en este caso, una tumoración, una hemorragia intracerebral o alguna otra afectaciones ocupantes, podemos observar mirada hacia la lesión. O sea, si del lado derecho, si el lado del encéfalo afecto está del lado derecho, entonces el globo ocular va a mirar hacia ese lado, hacia el lado derecho. Entonces se dice que el ojo mira la lesión. Cuando la lesión es irritativa, en el caso de los pacientes epilépticos, la mirada es al contrario de la lesión. O sea, si tiene una lesión irritativa del lado derecho, una meningitis del lado derecho, seguramente del lado izquierdo va a ir a desplazarse el globo ocular. Después vamos a evaluar. Entonces, primeramente evaluamos el diámetro pupilar. Segundo, acá, diámetro pupilar. Segundo, evaluación de los movimientos oculares. Tercero, reflejo óculo-cefálico, óculo de ojo y cefálico del cerebro. Entonces, vamos a ver si esa vía está intacto, el ojo con el cerebro. Como vamos a ver los movimientos de ojo. O sea, vamos a agarrar a los pacientes en decúbito dorsal que se encuentran en un estado de coma, más o menos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de movilizar la cabeza de un lado y para el otro, pero no de forma brusca, lentamente. Y vamos a ver, si movemos del lado derecho, hacia el lado derecho la cabeza, entonces cuando
el globo ocular le acompaña a la cabeza, o sea, no tiene ninguna motilidad, vamos a decir entonces el reflejo oculocefálico está alterado. De repente, si movemos el lado derecho y el ojo trata de mirar hacia arriba y que se mueve el lado contrario del movimiento de la cabeza, entonces vamos a decir que el reflejo oculocefálico está intacto. La misma cosa se puede hacer con el otro lado. Recuerden, en semiología se evalúa de forma simétrica los dos lados. Si yo muevo del lado derecho, también tengo que hacerle movimiento hacia el lado izquierdo y evaluar hacia el lado izquierdo si está intacto. Reflejo óculo-vestibular con estimulación calórica. Óculo de oído y vestibular del sentido auditivo, ¿verdad? Entonces, óculo vestibular que participa también el equilibrio. ¿Cómo vamos a evaluar? Hay que estimular con una sustancia que tenga, por ejemplo, agua. Podemos cargar jeringa en una agua, jeringa, vamos a decir, que no sea tan fría ni tan caliente. Eso estimulamos. Y si es que está intacto el reflejo óculo-vestibular, entonces el ojo va a moverse hacia el lado donde se está estimulando. Si estimulaba el lado derecho, va a mover hacia ese lado. Y si se estimula el lado izquierdo, el ojo va a moverse hacia el lado que se estimula. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. Así entonces se hace. Vamos a suponer que la paciente esté en un decúbito dorsal, o sea, está acostada. Entonces se abre los ojos y se trata de mover la cabeza. Si se mueve de este lado la cabeza, el ojo se mueve hacia el otro lado, entonces el reflejo oculocefálico está normal. En el otro caso acá, el paciente se abre los ojos, se moviliza la cabeza, pero el ojo se mantiene en la misma posición. Por de pronto, entonces, el reflejo oculocefálico está alterado. La escala de Glasgow para evaluar en los pacientes. Generalmente la escala de Glasgow se utiliza en los pacientes que tienen un trastorno o si sospechamos que el trastorno es estructural y no metabólica, vamos a decirle. Porque recuerden que en la primera parte nosotros habíamos evaluado estructurales y metabólicas. Generalmente lo que se utiliza en un paciente con problemas estructurales es la escala de coma de Glasgow. Se utiliza en los pacientes politraumatizados, se utiliza en los pacientes que tienen accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico, isquémico, y otros tipos de alteraciones estructurales. Y los que son las metabólicas se utilizan el estado de conciencia, se dice lúcido, o sea, se dice alerta, se dice obnubilado, estupuroso, coma. Esos son los parámetros que se utilizan en los pacientes que tienen alteración neurológica, pero que si sospechamos de que la causa sea metabólica y si sospechamos si la causa es estructural, utilizamos esta escala que es de Glasgow. Entonces se califica de mayor a menor. Se observa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Primeramente nosotros ni le hablamos a los pacientes, pero si miramos que la paciente o los pacientes tienen, vamos a decir que viene de un accidente de tránsito, entra por urgencia y nosotros le vamos a evaluar. Entra mirando, entra hablando y respondiendo a cualquier estímulo que se le hace. Entonces la escala de Glasgow está 15 de 15, está intacto. Entonces el cerebro no está afectado. Sí, le escucho. No escucho. ¿Quién habla? Daniele Moura, tá ligado o seu microfone. Bueno, hay que tratar de apagar los micrófonos y no vamos a hacer ninguna pregunta. Entonces, así como le había dicho, si los pacientes entran mirando, entra hablando y entra en una urgencia con un movimiento, ya sea por dolor o por cualquier otra causa, entonces está intacto la conciencia. Escalas de Glasgow 15 de 15. Vamos a suponer el mismo paciente que entra
está vamos a decir, con los párpados cerrados. Nosotros le hablamos, no responde, y al pinchar recién responde, al pinchar recién abre los ojos. Entonces la respuesta ocular es 2. Segundo, respuesta verbal. Le hablamos, le preguntamos su edad, cómo se llama, no responde. Y emiten nada más frases, o algunas palabras, o algún sonido, y de acuerdo a eso se le evalúa. Y la tercera es la respuesta motora. Si le decimos que alce su brazo, que mueva algún miembro, si obedece, está intacto. 6. Si no hace ninguno de esos movimientos al orden verbal, o si le pinchamos nosotros y ahí recién responde o localiza el dolor, ahí entonces 5. Si es que le pinchamos y no localiza, nada más retira, entonces es 4. Si le pinchamos, no localiza, no retira, sino flexiona nada más los miembros, es 3. Si al final le hacemos alguna maniobra dolorosa y nada más extiende, es 2. O si no tiene ninguna respuesta, es 1. Escala de Glasgow mínimo es 3 y escala de Glasgow máximo es 15. No puede ser 2, ni no puede ser 1, ni no puede ser 0, porque empieza de 1. Si no responde ocular es 1, si no responde verbal es 1 y si no responde motora es 1. Entonces total Glasgow es 3 de 15. ¿Está bien? Doutor, una duda. Sí. Si llega un paciente politraumatizado, pero está en estado etílico, Ajá. y a veces su Glasgow está a 10, 11 más o menos, Sí. ¿cómo yo puedo saber si hay algo estructural solo con tomografía y eso, verdad? No. Ahí te vas a ir, primeramente por eso nosotros evaluamos el ojo. Las pupilas, cómo están las pupilas. Si tiene algunas alteraciones estructurales, seguramente va a tener alguna reacción pupilar o alguna plejía en alguno de los miembros. Entonces, si uno entra en un estado etílico, ya se sabe que la pupila generalmente va a ser medio midriática, ¿verdad? Entonces, y reactiva en este caso. En los pacientes que tienen problemas estructurales y que las pupilas estén dilatadas, va a ser arreactiva generalmente. Entonces, estos pacientes politraumatizados, alcohólicos que entran, se huele al ingreso. Por eso la semiología incluye nuestro ojo, nuestro oído, nuestra sensación a la palpación y la olfacción, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos oler alcohol, entonces tenemos que tratar de precautelar. Puede ser que vengan los pacientes, no podemos poner a un paciente alcohólico evaluar con Glasgow, podemos evaluar con otra escala, que es lo que le habíamos dicho acá en un principio. Utilizamos el estado de conciencia, que son estos: alerta, letargo, obnubilación, estupor, coma. Eso es lo que vamos a utilizar con los pacientes. No vamos a utilizar Glasgow. ¿Está bien? Porque son metabólicos. El alcohol produce una alteración metabólica. Entonces, así como les había dicho, normal 15 de 15, estupor leve es 12 o igual, menor o mayor a 12, igual o mayor a 12, o sea, hasta 14 es leve. Estupor moderado es de 9 a 12, estupor severo es 4 a 8 y coma es 3, que es el valor mínimo que un paciente puede tener. También hay que hacerle o sea, los pacientes que tienen alguna alteración neurológica pueden adoptar posiciones que son posiciones viciosas, ya sea posiciones que nos puedan orientar alguna alteración. En el caso de la imagen que se ve en la pantalla, podemos ver que es un paciente o es una paciente que se encuentra en un decúbito y que tiene una posición específica, vamos a decirle rigidez de decorticación, presenta una rigidez flexora anormal. Entonces, en estos pacientes podemos sospechar que haya un problema neurológico, ¿verdad? Una lesión destructiva de los haces córtico-espinales, hemisferios cerebrales, o algún tipo de
de alteraciones de los hemisferios cerebrales. Así vamos a encontrar los pacientes. Se llama decorticación, posición de decorticación. ¿Cómo van a estar esos pacientes? Van a estar rigidez de decorticación, o sea, bien tenso vamos a encontrar. Los brazos se mantienen apretados contra los costados con los codos acá, hacia los costados. Las muñecas y los dedos flexionados, las piernas se mantienen en extensión y rotación interna. Los pies están en flexión plantar, así como se ve. Flexión plantar, rotación interna, los brazos que están pegados al cuerpo y flexionados las muñecas y los dedos. Entonces está en una posición de decorticación y podemos sospechar, y con seguridad podemos sospechar de una lesión del hemisferio cerebrales o una lesión destructiva de los haces córtico-espinales. También hay otro tipo de posición, como es la posición de descerebración, reacción extensa normal. Los pacientes pueden entrar por urgencia en esta posición. Entonces nosotros con seguridad podemos decir que estos pacientes tienen un trastorno en el diencéfalo, ya sea en el mesencéfalo o en la protuberancia, o que tenga algún trastorno metabólicos graves. ¿Cómo serán esa posición? En la rigidez de decorticación podemos encontrar las mandíbulas están apretadas, o sea, bien contraído, y el cuello extendido. Los brazos se encuentran en aducción y con extensión rígida en los codos, con los antebrazos en pronación, las muñecas y los dedos flexionados, así como se ve. Es muy diferente que una posición de decorticación, decortica la corteza, y la posición de descerebración. Entonces, Doutor, sí. uma pergunta. Alguma enfermidade psicológica, assim, psiquiátrica, pode gerar esse movimento, essa rigidez? Alguma patologia psiquiátrica? Puede presentar más o menos en esta posición, por ejemplo, lo que tienen los pacientes que vienen en un estado de trastornos psiquiátricos, como por ejemplo una depresión o un nerviosismo. Puede presentar por una alteración metabólica, por una retención del dióxido de carbono o una eliminación de dióxido de carbono puede presentar, pero no va a ser característico de este, porque si vos mirás, ellos no van a ingresar de esta forma, pero sí las manos pueden tener en esa forma y sentar en una silla, por ejemplo. Estos pacientes son graves, estos pacientes ingresan en camilla, traído por algún cuerpo de bomberos, alguna ambulancia, y así van a entrar en urgencias. Entonces ahí lo que vamos nosotros sospechar, no una paciente con una crisis nerviosa que va a venir y que puede tener también así la mano, pero nada más de las manos, puede mirar, puede responder, puede caminar e incluso puede venir solo también. Gracias. La semiología también se hace para localizar la lesión. Siempre nosotros estamos pensando en diagnosticar. Hablamos de semiología, siempre pensamos en diagnosticar de dónde vienen estas afecciones o cuál es la responsable, ¿verdad? Entonces, para localizar la lesión, así como ya estamos viendo descerebración, decorticación, en una decorticación o en una descerebración, ¿cuáles son los órganos neurológicos afectados? En este caso dijimos diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, en el caso de decorticación. Y en la descerebración el problema va a ser en los hemisferios cerebrales. Cuando están afectados hemisferios cerebrales, aparte de lo que nosotros vamos a encontrar de la decorticación, hay veces también que no presenta esta posición característica. Podemos encontrar respiraciones de Cheyne-Stokes, o sea, problemas en el sistema respiratorio, convulsiones, afasia, hemiparesia, pupilas normales y reactivas. Cuando el problema está en los pedúnculos cerebrales, va a producir hiperventilación neurogénica, parestesias o parálisis del tercer par,
pupilas en posición intermedia y fijas, compromiso del fascículo longitudinal medio. Cuando el problema está en la protuberancia en el tronco encefálico estamos hablando, va a presentar compromiso del séptimo y del quinto par, abolición del reflejo corneano, compromiso de los oculomotores que van a ser los pares craneales 3, 4 y 6, compromiso del fascículo longitudinal medio, abolición de los reflejos oculocefálico y calórico que ya estuvimos hablando anteriormente, y pupilas puntiformes. Entonces el problema está en la protuberancia. Entonces les orienta dónde mismo está el problema. Cuando es en el bulbo raquídeo va a presentar respiración atáxica y cambios bruscos en la tensión arterial. Así como se explicó en la parte teórica, acá vemos también en la parte estructural. Cuando está el problema en la corteza o en el tronco encefálico, ya sea en mesocéfalo, protuberancia o bulbo raquídeo, y cómo vamos a encontrar las pupilas de acuerdo a cada región alterada. Para evaluar la orientación de nuestro paciente desde un principio, ya habíamos dicho, preguntarle el tiempo, la hora o el día en el consultorio o en urgencias. Le vamos a preguntar, ¿qué día es hoy? Te dice viernes. Más o menos qué hora, y es de tarde. ¿Qué año estamos? 2021, entonces está lúcido nuestro paciente. De repente si le preguntamos ¿qué día es hoy? Y creo que es martes. Entonces estamos mal. Entonces no está orientado en tiempo. Después evaluamos el lugar en que ocupa el paciente en la habitación. O sea, si al llegar nosotros le vamos a preguntar, ¿dónde estás ahora? Si te dice estoy en mi casa y de repente está en urgencias. Entonces no está orientado en lugar. En sí misma, le preguntamos ¿quién es usted? Nos responde fulano, que es otro nombre que no sea él, ¿verdad? Entonces no está orientado en persona. O si nos responde correctamente, sí está orientado en persona. Con la persona que lo rodea o a los psíquicas. Entonces le preguntamos quién está a su lado. ¿Es un médico, un enfermero, es un padre o es cualquier otra persona? Si nos responde correctamente, entonces está orientado en persona. Entonces la orientación se evalúa. Orientación en tiempo, espacio y persona. Podemos decir paciente lúcido orientado en tiempo, espacio y persona. Quiere decir que nos responde correctamente qué día, hora, fecha es, lugar de donde está ubicado, en sí mismo quién es el paciente y de la persona que los rodea. Entonces está orientado. Confusión es déficit de la orientación autopsíquica y alopsíquica. O sea, no se conoce él ni a los que le rodean, ¿verdad? Desorientación temporoespacial, o sea, en tiempo y espacio no está orientado, y déficit de la atención. Entonces el paciente está confuso. El problema es la atención, proceso por el cual nuestra actividad mental se concentra sobre objetivos determinados en esferas perspectivas, afectivas y asociación de la idea. O sea, el paciente está atento. Atención activa, voluntad del sujeto se dirige hacia determinado objetivo, y atención pasiva no interviene en la voluntad. O sea, por sí solo nomás realiza las actividades, no necesita de que otro sujeto lo dirige. Hiperproxesia, sobreactivación atentiva, fija la atención sobre varias cosas, procesos hipomaníaco o maníaco. Entonces hay hiperproxesia. Hipoproxesia, la atención está reducida, retardada o debilitada, procesos melancólicos, o sea, disminución de la atención. Aproxesia, la atención no puede fijarse, el paciente no puede fijar y se distrae constantemente. Le preguntamos una cosa y ni caso no nos hace, entonces está aproxésica. Paroxesia, atención alterada de modo cualitativo, conciencia no lúcida. Paraproxesia. Pruebas de la atención. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la maniobra para probar que si el paciente o los pacientes están atentos? Tachar un texto impreso, todas las letras iguales a la indicada para el examinado. Podemos decirle que en un texto marque todo lo que son M, todas las letras M que tache.
Si no tacha 2-3, entonces decimos que la atención está disminuida. Se señala cada minuto y se compara el rendimiento de los distintos minutos. Se computan las correctas y las incorrectas. Entonces, así como les había dicho, el libro que utilizamos para hacer generalmente las clases, el libro de Argente. Y en algunos casos, el libro, en este caso, se puede también utilizar para leer el libro de Fustinoni. ¿Algunas preguntas? Doctor, Sí. Le escucho. yo quería saber si, por ejemplo, para diagnosticar así una decorticación o una descerebración, tiene que tener todito los signos clínicos, tipo, si tiene uno o dos nomás, ¿no? Por ejemplo, solo en el pie o solo en el brazo o solamente en el cuello. Y generalmente cuando presenta alguna semiología de decorticación o de cerebración, si es que los pacientes no están pléjico o parético en algunos de los miembros, generalmente se puede constar todos, ¿verdad? O puede ser que sea un lado nada más, pero que tenga todas las características. Entiendo, gracias. Porque podemos también encontrar pacientes que tienen o que tengan